¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Qué gustazo saludarlos hoy, sábado 2 de noviembre. Estamos en la serie Cartas de Amor 1. El día de hoy es el día número 13 y se titula Cristocéntrico. ¿Has escuchado la frase cristocéntrico? Dice la gente, es que hay que ser cristocéntricos, es que hay que predicar mensajes cristocéntricos, es que hay que vivir vidas cristocéntricas. ¿Qué significa eso? Muy sencillo, significa que Cristo debe ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestra predicación, el centro de lo que hacemos, decimos y creemos. De eso se trata, ser cristianos. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos aquellos que creemos en Jesús, seguimos a Jesús, vivimos por Jesús. Y un cristiano es alguien que ha entregado su vida a Cristo Jesús y que toda su fe, todas sus creencias, todas sus metas están centradas en Jesús. Jesús es el centro de nuestra vida. Y de eso se trata, ser cristocéntrico. Me parece que es el mensaje de la siguiente porción de la Escritura que vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 22 al 25. Vamos a leernos sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque tienes un mensaje el día de hoy para nosotros. Te pedimos que nos hables y que nos permitas ser cristocéntricos, vivir vidas centradas en Jesús. En el nombre de nuestro Señor y Salvador oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 22 al 25, que dice así. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El apóstol Juan aquí habla de pronto con un lenguaje al parecer enigmático, ¿no? Pero lo que nos está diciendo es muy sencillo. Creer en Cristo es la base de la vida cristiana, así de sencillo. De eso se trata, ser cristiano, de creer en Cristo. No es ninguna revelación, ni estoy descubriendo el hilo negro de nada, pero es triste que a veces sí se nos olvida, de verdad, a veces se nos olvida. Que ser cristiano es vivir una vida orientada a Cristo Jesús. Otro pasaje de la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 12, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La vida del cristiano tiene que estar con la mirada, con la vista, con las metas puestas en Cristo Jesús. Y sí se nos olvida a veces, mis queridos hermanos, sí se nos olvida. A veces ponemos nuestra mirada, ponemos nuestras metas en el dinero, en proyectos personales, en el egoísmo, en la materia, en las posesiones, en los placeres de la vida, en las preocupaciones de la vida. A veces no tenemos los ojos puestos en Jesús, a veces tenemos los ojos puestos en otro lado. Y la Biblia dice que cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando buscas a Cristo primero, todo lo demás se ordena. Cuando buscas todo lo demás, todo se desordena. Me gusta una frase de Martín Lutero que decía, hoy tengo tanto que hacer, estoy tan ocupado el día de hoy, que voy a pasar las primeras 3 horas del día orando. Primero lo primero. Tienes mucho que hacer, pues a lo mejor es porque no estás haciendo lo que deberías hacer. No estás poniendo en primer lugar lo primero lo primero. Y cuando pones primero lo primero a Cristo Jesús, cuando Él es el centro de tu vida, cuando todo en tu vida gira en torno a Jesús, todo lo demás se ordena, te lo aseguro. Y todo lo demás viene por añadidura, es una promesa de Cristo Jesús. Ahora, tenemos que entender por qué está diciendo Juan esto. El apóstol Juan está recordándole a los cristianos de estas iglesias que creer en Cristo es la base de nuestra fe y que aquel que niega a Cristo, niega a Dios. No puedes conocer a Dios si no conoces a Cristo. Por eso nos llamamos cristianos y no teístas o yavistas o deístas. Porque sí creemos en Dios, por supuesto, pero creemos en el Dios que fue revelado en Cristo Jesús. No en cualquier Dios, no en los dioses inventados por el ser humano, no en los dioses de las religiones politeístas, no en los dioses con D minúscula, no en el Dios filosófico, que es una especie de entidad abstracta, que es el principio creador de todo cuanto existe, pero hasta ahí no. Creemos en un Dios específico, el Dios verdadero, el Dios que se reveló en Cristo Jesús. Eso es lo que creemos los cristianos, por eso somos cristianos.
porque el centro de nuestra fe y nuestra predicación es Jesús. Y el problema es que ahí en la iglesia a la que está escribiendo el apóstol Juan, como ya lo dije hasta el cansancio en esta serie, habían llegado una serie de personajes con ideas gnósticas, con ideas místicas, con ideas contrarias a lo que Cristo había enseñado y a los que los cristianos habían creído desde el principio. Y estas ideas, algunas de ellas negaban que Cristo Jesús era Dios. Los gnósticos, como ya dije, tenían en poco el cuerpo. El cuerpo no les importaba. Para ellos todo lo que se hace con el cuerpo, la materia, comer, todo lo que tiene que ver con, pues sí, lo externo, no tiene mayor importancia, es secundario. Por eso había unos que eran sumamente estrictos. No comas, no tengas nada que tenga que ver con los impulsos sexuales, ni nada que tenga que ver con el cuerpo. Algunos eran muy estrictos y se apartaban, algunos de estos gnósticos. Curiosamente otros, como el cuerpo no es importante, le daban rienda suelta a las cuestiones carnales y corporales. Me parece que estos son el tipo de gnósticos que estaban en la iglesia a la que escribe Juan. Y algunos de ellos, como el cuerpo no es importante, el cuerpo es se veía hasta secundario. Algunos de ellos negaban que Jesús, el ser humano, Jesús, era Dios de verdad. Porque para muchos de ellos Dios no puede encarnarse, porque la carne es algo bajo, algo que se mira hacia abajo. Entonces, muchos de ellos decían que o Jesús no era cuerpo de verdad, que Jesús era una especie de holograma, fantasma que se había aparecido, que no tenía cuerpo, solo se apareció para darnos un mensaje divino. Otros decían, y estos parece los que se infiltraron en la iglesia a la que escribe Juan, otros decían que Jesús, el ser humano, era un ser humano normal, común y corriente, al cual le vino una chispa divina, y le entró una chispa divina y predicó un buen mensaje, pero que cuando fue a la cruz, como la cruz es algo terriblemente físico y terriblemente corporal, no podían creer que Dios haya estado en la cruz. Así es que muchos decían que esa chispa divina se le salió a Jesús en la cruz. Entonces para ellos la cruz no era importante. Para ellos Jesús no era Dios. Para ellos Jesús no era verdaderamente Dios. Era un profeta al que se le metió una chispa divina, que tenía un mensaje divino o algo, pero no Dios de verdad. Y por eso está diciendo aquí el apóstol Juan de manera muy terminante, tajante, definitiva. Si alguien niega que Jesús es el Cristo, si alguien niega que es el mismo, porque hay quien decía que eran dos cosas diferentes. Cristo era algo así como una chispa divina que le vino a Jesús. Si alguien niega que Jesús es el Cristo, si alguien niega que Jesús viene del Padre y es Dios con nosotros, y es la revelación de Dios, tal persona es, y lo dice muy fuerte, anticristo, así de sencillo. Está en contra de Cristo, está en contra del mensaje. Y luego el versículo 24 dice, el mensaje que hemos oído desde el principio. O sea, es lo que hemos escuchado desde que los discípulos de Jesús compartieron su mensaje. Es el mismo mensaje. Los que están trayendo un mensaje nuevo son estos gnósticos. Pero este es el mensaje que Jesús predicó, que sus discípulos predicaron y que hemos creído, que hemos visto y oído. Por eso esto de ver y oír y hablar del verbo hecho carne es tan importante para Juan. Porque está conviviendo con personas que niegan que vimos a Dios, que tocamos la encarnación de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña esto, mis queridos hermanos? 3 enseñanzas. Número 1, Cristo es el centro de nuestra fe. Mi amado hermano, es triste, pero hay gente que incluso cristianos, ya no se diga gente de otras religiones, pues claro, no creen en Jesús, pero incluso cristianos que hacen del centro de su fe otra cosa. Algunos hacen del centro de su fe los milagros, las emociones, las sensaciones, las lenguas, las experiencias sensacionalistas, los conciertos, las luces. Algunos hacen del centro de su fe un predicador y todo lo que diga ese predicador es la verdad y adoran más al predicador que a Dios. Algunos hacen del centro de su fe alguna doctrina. Para algunos el centro de su fe es la predestinación o algún pensador, teólogo de la iglesia, Juan Calvino, Martín Lutero, y hace del centro de su fe otra cosa que no sea Cristo Jesús. Y déjame decirte, cualquier cosa que no sea cristocéntrica no es el evangelio, no es el cristianismo. No, mi amado hermano, no predicamos lenguas ni milagros, no predicamos calvinismo ni predestinación, no predicamos ninguna otra cosa, sino Cristo Jesús. Cristo Jesús es el centro de nuestra fe, de lo que creemos. Número 2,
Cristo es la clave de la verdad. No solamente es el centro, también es la clave. ¿A qué me refiero con la clave? Es digámoslo así, el secreto para entender todo lo demás. Para entender la Biblia. No podemos entender la Biblia sin Jesús. Los que solo leen el Antiguo Testamento porque no creen en Jesús, no entienden el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Cristo Jesús es la clave para todo. Y esta es una tentación que voy a compartir con ustedes, que luego tenemos los predicadores y que muchos cristianos también. ¿Cuál es la tentación para los predicadores? Predicar lo que la gente quiere oír. De pronto la gente quiere oír otro tipo de cosas, hay gente que quiere oír cosas muy prácticas, consejos de superación personal. Cómo sanar tus finanzas, cómo ser un buen emprendedor, cómo ser un gran líder, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo. Y mira, todas esas cosas son importantes, no digo que no, por supuesto que sí. Cómo tener buenas emociones, cómo controlar tus emociones, todo eso es importante. Y de pronto si hablamos de eso, no me malentiendas, claro que sí. El problema es que de pronto confundimos la predicación de la palabra de Dios con mensajes, conferencias de superación personal. Y perdón que lo diga, no pido perdón porque he sido llamado a decir esto. De pronto hay congregaciones donde lo que se predica es pues nada diferente a una TED Talk que escuchas en YouTube acerca de cómo sanar tus finanzas o acerca de cómo cuidar tus emociones o cómo salir de la depresión o cómo ser un buen padre o cómo tener buenas relaciones. Y no hay nada de malo con ese tipo de mensajes, excepto que no es lo que Jesús nos mandó a predicar. El apóstol Pablo dice, yo no pretendo hablar con elocuencia ni con discursos muy convincentes. He venido solamente a predicar una cosa, dice Pablo, a Jesucristo y a este crucificado. Si Cristo Jesús no es el centro de tu predicación, tu mensaje no es cristiano, puede ser una muy bonita y útil conferencia de superación personal. Y a lo mejor sí sirve, No estoy diciendo que sean malos consejos, pero no es el Evangelio, no es la palabra de Dios. Ahora, sí, de pronto hablaremos de emociones y de pronto hablaremos de finanzas, claro que sí. Pero centradas en Cristo Jesús, porque si no están centradas en Cristo Jesús, no es el Evangelio ni es cristiano. Es un mensaje lindo que puede ser útil, no digo que no, pero no es lo que fui llamado a predicar, ni lo que fuimos llamados a creer y a ser el centro de nuestra vida. Y por último, Cristo es el modelo de nuestra vida. Dice el texto, el que confiesa al Hijo también tiene al Padre, y lo que han visto y oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Cristo Jesús es el centro de nuestra fe, la clave para entender todo y nuestro modelo a seguir. Fuimos llamados a ser como Jesús. Seguiremos hablando de esto el día de mañana. No se despeguen, vamos a orar. Gracias, Dios mío, por enviarnos a tu Hijo Jesucristo y mostrarnos quién eres. Permítenos centrar nuestra fe, nuestra vida, nuestra manera de creer, de pensar y todo lo que hacemos en Cristo Jesús. Somos cristianos, te amamos, te bendecimos. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos, espero que esto haya sido de bendición. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.